Hola, gracias por estar en un nuevo video. En esta ocasión tenemos review de esta que es la Oppo Bubble. Hay que comenzar. Disclaimer, antes de empezar, tuve una reacción alérgica recientemente y estas son las secuelas. Perdón por tener mis manos así de feas. Si no lo habías notado, bueno, no le prestes atención. Bueno, te decía que esta es una pequeña pantallita externa que irá colocada en la parte trasera del teléfono. Bueno, para quien no lo sabía, esta es una pequeña pantallita que Oppo propone que puedas pegar en la parte trasera de tu teléfono. Curiosamente, fue presentado en México junto con la serie Oppo Reno 16. Este es el modelo Pro de esa serie, pero no tiene absorción magnética. Entonces uno dice, ¿para qué me presentas esto si no tiene absorción magnética? Bueno, vas a necesitar una funda especial. Yo aquí tengo mi Find X9 Ultra con una funda especial con anillo magnético y ahí sí se pega perfectamente bien. Entonces, teniendo una funda especial de absorción magnética, la idea es que esta burbujita esté pegada aquí en la tapa trasera de tu celular para decorarlo de esta manera y poder, digamos, mostrar cierta personalización, pero no solo es para mera estética, sino también agrega algunas funcionalidades que iremos viendo en un momento. Por ahora, quiero mostrarte cómo tiene una interfaz básica, pero que es funcional. Por ejemplo, aquí desbloqueamos la pantalla y observa que tiene algunos ajustes rápidos. Por ejemplo, aquí podemos simplemente programar que la pantalla se apague automáticamente luego de cierto tiempo, porque como te digo, está pensada para decorar. Entonces, la idea es que la pantalla esté prendida por mucho tiempo, pero si quieres que se apague después, ahí lo puedes hacer manualmente o programado. Vamos a ver qué otro ajuste tiene por aquí, porque también, por supuesto, que tienes la posibilidad de modificar el brillo, que la verdad puede llegar a un nivel bastante alto para que sí se distinga incluso en exteriores, o si estás de pronto en las noches o en interiores, puedes bajar este brillo. Curiosamente no tiene un ajuste manual de manera muy específica, sino solamente con 3 niveles. Vamos ahora a ver que tiene aquí el otro botón para ir directamente a bloquear la pantalla y que no haya ningún tipo de interacción accidental. Evidentemente no tiene un código o algo así para desbloquear, porque no hay nada sensible que puedas hacer en esta burbuja. Después puedes acceder a la lista de ajustes completos, donde, como te darás cuenta, tiene la opción de reiniciar el Bluetooth, enlazar un nuevo teléfono, borrar todos los datos o restablecer ajustes de fábrica. La verdad, no hay demasiados ajustes que puedas mover directamente en la propia burbuja, pero sí tiene una aplicación que podemos utilizar, a través de la cual podemos configurar esta herramienta. Pero antes de ir a la aplicación, te muestro que deslizando hacia los laterales cambiamos un poquito la animación del personaje que hayamos seleccionado. Entonces esa será la interacción lateral, y de abajo hacia arriba accederemos a su función estrella, que observa que será abrir la cámara del dispositivo. En este caso, este es un modelo solo compatible con Oppo. Al parecer, Oppo tendrá otros modelos compatibles con más dispositivos, y observa que la vista es con una latencia baja en este modelo, que es el Reno 16 Pro, pero también vamos a encontrar compatibilidad incluso con el Reno 16F. Sin embargo, la vista previa va con mucha mayor latencia en los modelos más sencillos. Obviamente, mientras más costoso sea el celular, tiene un chip de mejor calidad y por lo tanto la vista previa irá sin tanta latencia. Entonces, la idea de esto es que puedas pegar la burbuja aquí en la parte de atrás para poder grabarte o tomarte fotos con el sistema principal de las cámaras. Entonces, ahora vamos a revisar qué es lo que nos deja hacer a través de la propia interfaz de la burbuja, porque, por ejemplo, podemos pulsar para cambiar entre la cámara teleobjetivo, la cámara principal y también el zoom 2X, que es con recorte del sensor, y el zoom 3.5X, que sería zoom óptico en este dispositivo de Oppo. Entonces se va a ir adaptando dependiendo de las propias capacidades que tenga tu celular, lo cual está bastante bien. Vemos un muy buen nivel de ecosistema en esta interacción. Ahora vamos a poder pulsar este botón para hacer la fotografía. Como ves, la toma de forma inmediata, no tiene de forma predeterminada un temporizador, pero sí podemos colocar aquí la cuenta regresiva personalizada de 3 o 10 segundos. Ahora que estamos aquí en la pantalla, pulsamos y también el dispositivo muestra con un flash cómo está la cuenta regresiva, y está muy práctico. Quiero que veas el dispositivo para que percibas ese flash indicador y listo, 3, 2, 1 y toma la fotografía. Pero no solo nos va a ayudar a tomar las fotografías, sino que también vamos a tener la disponibilidad de grabar video directamente utilizando esta pantalla como un monitor secundario, lo cual definitivamente que
que ayuda demasiado. Aquí también podemos cambiar entre los diferentes lentes si queremos utilizar el más amplio o con un poco de zoom, y en los ajustes simplemente seleccionamos si queremos tener una especie de rotación en formato de espejo. Entonces vamos a pulsar este botón y observa, en este momento me estoy grabando con la cámara trasera del dispositivo, pero puedo ver todo en esta pantallita. Evidentemente, esto ayuda a tener una especie de monitor externo que definitivamente que nos va a ser muy útil al momento de estarnos grabando con este sistema. Y es que es algo que muchas personas prefieren hacer, ya que las cámaras traseras suelen tener un sensor mucho más grande que el que vemos en la cámara frontal y por eso la calidad siempre es mejor. Entonces, esta es una idea que me parece bastante buena para poder grabarte así y poder seguir teniendo la referencia de cómo estás apareciendo en el encuadre. Desde aquí mismo podemos detener la grabación de video y ya está. Evidentemente la grabación quedará almacenada en el celular, no queda almacenada en la burbuja ni nada por el estilo, aunque la propia burbuja sí tiene almacenamiento interno de 4 GB. Cuando recién lo vinculas hacia un dispositivo de Oppo o de OnePlus, va a aparecerte este acceso directo de la Oppo Bubble. Vamos a ingresar para que veas qué es lo que podemos hacer aquí en la configuración, porque como te das cuenta aquí nos muestra el estado actual de la batería y podemos ir cambiando entre diferentes personajes de nuestro fondo de pantalla que generan diferentes interacciones, como ya habrás visto, o podemos simplemente seleccionar unas animaciones un poquito más abstractas si queremos decorar con algún color en específico. Vamos a regresar a la pantalla principal aquí en la burbuja para que veas cómo se va aplicando. Pero lo novedoso es que también puedes crear tus fondos de pantalla personalizados. Entonces observa que aquí, por ejemplo, creamos uno que dice soy Isa y ahí está tu propia fotografía para que decores la tapa trasera de tu celular. Aquí quiero que vayas viendo cómo se crea. Simplemente le das al botón de más, seleccionas alguna de las fotografías. De hecho, puedes seleccionar varias para que vaya cambiando. Hasta 20 es la capacidad máxima y después ajustas más o menos el recorte de cómo quieres que se vea. Tienes la posibilidad de agregar un poco de texto para decorar. Vamos a seleccionar aquí y vamos a escribir: los precios de aquí no son los mismos que los de allá. Ahí está la frase motivacional. Vamos a colocarla por aquí y puedes ir cambiando de tipografía o de color, obviamente. También puedes poner que sea una letra con negrita o cambiarle simplemente el color para que sea con relleno o sin relleno y listo. Cuando hayas terminado, pones siguiente, va a preparar por unos segundos y pulsas establecer para que se transfiera. Como ves, es bastante rápido y después de unos segundos ya tenemos nuestra nueva personalización para la pantalla. Evidentemente las mascotas predeterminadas son las que vienen con una interacción mucho más avanzada, que traen incluso algunas animaciones que lucen bastante agradables para estar interactuando, y eso sería con respecto a la personalización de los fondos de pantalla. Aquí tienes el acceso directo para crear tu propio fondo de pantalla, que es algo que ya vimos, y la siguiente opción dice Pop IP, que te permite descargar todavía más animaciones de otros personajes. De hecho, este accesorio llega en colaboración con Baby Monster, que al parecer será un grupo asiático. Vamos a aplicarlo solo para que veas cómo queda esa pantalla. Y también Oppo en algunas ocasiones podría incluirte esta funda, que también llega en colaboración con Baby Monster. Vamos a abrirla en lo que se está aplicando esa galería de fotografías de cada una de las integrantes de esa agrupación y observa cómo se vería, porque aquí también la propuesta de Oppo es que esta burbuja no solo la lleves pegada a la parte trasera de tu celular, sino que incluso la puedas utilizar como para un colgante y que vaya decorando tu mochila, tu bolso o cualquier otro accesorio. Entonces observa, aquí está. Me imagino que este es el logo de Baby Monster con esta forma, y aquí puedes ingresar esta burbuja. Creo que sería bueno que también tuviera rastreador para que no solo sirva para decorar, sino que también nos permitiera localizar algún accesorio perdido o cosas similares. Pero quiero que veas cómo se ve puesto. Simplemente la colocamos por aquí y listo. Ahí está. Ahora podrías colgar esto en tu mochila o tu bolso. Y bueno, aquí dice Reno 16, que es la serie donde se estrenó esta burbuja.
burbuja, aunque no solo es compatible con Reno 16, sino también con algunos otros dispositivos de la marca. Como te das cuenta, aquí viene optimizado para que a pesar de que estamos detrás de un plástico, sí podamos seguir utilizando la pantalla táctil y acceder a funciones de la cámara como ya te mostré hace un momento. Entonces aquí podemos seguir descargando varias de las otras animaciones que Oppo incluye. Un personaje de pingüino, está también Oli, que es la propia mascota de Oppo, disfrazado de diferentes elementos. Tenemos uno de tigre, otro donde está más acuático y algunos adicionales. Y finalmente la familia de mascotas de la marca que también puedes ir aplicando. Me parece que está bastante bien. Aquí tenemos el historial, nada más para que vayas viendo todo lo que has ido estableciendo en tus fondos de pantalla. Y eso es todo. No tiene aplicaciones. Insisto en que no tiene función de rastreador, lo cual sería bastante útil para una segunda generación. Y simplemente quiero que tú mismo veas cómo se podría agregar a otros dispositivos de la marca. Ahorita eliminé el dispositivo para que aparezca disponible en otros celulares de la marca. Entonces voy a restablecer ajustes de fábrica para que revises cómo podemos vincularlo hacia otros dispositivos. Ya hicimos algunas pruebas e incluso con dispositivos de OnePlus, que es una submarca de Oppo, también se pueden llegar a vincular. Variará dependiendo del modelo. Y observa, ya está restablecido. Aquí me está saludando nada más. Vamos a dar siguiente y vamos a configurar con nuestro idioma correspondiente. Lo está asignando y listo. Voy a decir que quiero enlazarlo. Y observa que en este momento salió la ventana de vinculación rápida. Yo solo pulso conectar y ya está. Esta es una muy buena experiencia de ecosistema, definitivamente, para poder aprovechar tu dispositivo. E insisto en que si estás utilizando una funda que sí tiene absorción magnética o imanes, pues podrías pegar fácilmente esta burbuja a la parte trasera. Y ya está, aquí nos va a ir guiando un poquito con respecto al uso que tiene. Deslizando desde abajo hacia arriba accedemos a la cámara, regresamos desde arriba hacia abajo y también accedemos al centro de controles como ya estuviste viendo. Y mira, algo que me había olvidado mostrarte es que desde aquí también podemos cambiar la personalización. No es necesario que vayamos totalmente al celular, aunque la personalización que trae de fábrica solo trae 2 opciones. Pero bueno, ahí está. Otro pequeño detallito es que la vista previa de forma predeterminada luce rellenando todo el contorno, pero si quieres una vista previa que te muestre todo el contenido de la cámara puedes pulsar 2 veces. Y curiosamente en este que es el Find X9 Ultra no vamos a tener acceso a la segunda cámara teleobjetivo, solo como dato curioso, pero todo lo demás está bastante bien. Observa, ahí estoy tratando de notar algún detalle de mi ojo, por ejemplo, y perfectamente puedo utilizar esto como un segundo monitor. Bueno, olvidaba comentarte que esta burbuja obviamente la tienes que cargar, así que tiene su puerto USB-C en la parte de abajo y listo, así va a recuperar energía. También estaría interesante que soportara carga inalámbrica para que el propio celular le transfiriera energía cuando está pegado a esta tapa trasera. Pero bueno, hay varias cositas que le podrían mejorar todavía. Sin embargo, es un accesorio que luce interesante como propuesta. Por el momento hemos llegado al final de este video. Espero que te haya gustado. Si fue así, ya sabes que puedes indicarlo y nosotros nos vemos la próxima. Gracias por haber visto este contenido. La mejor manera de apoyar mi trabajo es viendo, comentando y compartiendo, así que muchísimas gracias a todos los que hacen esto. Si deseas apoyar de otra manera mi contenido, puedes unirte a los miembros con el enlace que te dejo en la descripción. Hay varios niveles. Si eliges el nivel fan del recuento, tu nombre aparecerá en los créditos finales de mi sección de noticias. Si eliges partner del recuento, tu nombre será mencionado al inicio y tendrás acceso prioritario al recuento en cuanto se termina de editar. Y finalmente puedes elegir el nivel All Access, que además de los beneficios anteriores te da acceso anticipado a unboxings, reviews y otros videos inmediatamente cuando los terminamos de editar. Y también te da acceso a blogs de viaje, detrás de cámaras y bloopers. Nuevamente, muchísimas gracias por apoyar mi contenido.